Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que ha trabajado como médico en los Andes, la costa y la Amazonía de Ecuador y que dice saber más por viejo que por diablo. Analizaremos hoy con ustedes el efecto global de la pandemia, porque es un problema global, como todos sabemos, la pandemia que está viviendo Ecuador. Este efecto global de la pandemia por el coronavirus, o sea, COVID, ahora 19 y luego ahora COVID-2, 20, porque dicen que se ha logrado mutar, nos lleva a pensar en lo que ha sido prácticamente el desarrollo y la importancia de las pestes en la nueva vida que necesitamos en el planeta Tierra, en la vida que vivimos en el planeta Tierra. Posiblemente esto no sea muy visible desde Estados Unidos, no sea muy visible desde Europa, donde el eurocentrismo y, y la cultura pro-norteamericana se desarrollaron a partir de una sobrevaloración de sus logros, historia, méritos y todo lo que ellos han hecho en el planeta Tierra. Para los que estamos en el otro lado del planeta, lo que yo diga hoy les va a ayudar a entender desde otro punto de vista, desde otra cara, desde el hemisferio sur, desde la mitad del mundo, lo que está pasando y lo que se ha generado con el coronavirus. Empezaremos diciendo que las sociedades humanas comenzaron especialmente en estos siglos XX, en estos últimos siglos XX y XIX, a estructurarse a partir de los denominados guerras de las independencias, guerras de ejércitos. Estas guerras de las independencias llevaron a que aparecieran en el mundo 200 países, más de 200 países que somos los que estamos ahora existiendo. Y por otro lado, esta lucha por la independencia se le denominó la lucha antiimperialista. La lucha antiimperialista sigue todavía existiendo, es pronunciada, rescatada, mencionada en todas las universidades latinoamericanas. El concepto de lucha antiimperialista es una lucha, parte de lo que se llamó la lucha de la Guerra Fría, en la que los países, para librarse de los imperios, se apoyaron en las doctrinas socialistas y comunistas que venían desde China y desde Rusia, desde la URSS, desde la Unión Soviética. A esto se le llamó la Guerra Fría. Así, para la Primera Guerra Mundial, que es una confrontación entre las potencias europeas, pasamos a una segunda guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, en la que hay la confrontación entre las potencias europeas más las potencias asiáticas, la potencia japonesa y la potencia norteamericana. Ya aparece una confrontación nueva entre potencias europeas y potencias extracontinentales. Por supuesto, el objetivo siempre de las potencias europeas fue el concepto de ocupación territorial, de imposición de gobiernos y de manejo del poder. El concepto de ocupación territorial fue muy importante, porque la conquista de América se caracteriza porque los terratenientes y los comerciantes se convierten en los ejes de los imperios de Europa en América. Antes de ellos, cuando conquistaban Roma o cuando conquistaban
los europeos o los asiáticos, porque era una guerra en el Mediterráneo, en los países periféricos al Mediterráneo. Luego llegaron los mongoles, los hunos, los godos, los visigodos. El fundamento era el poder del rey. ¿Quién es el que tiene el poder de decidir? Y el rey era el que decidía todo. Era más importante que los terratenientes y los comerciantes. Pero cuando llega la conquista de América, los terratenientes son los que se convierten en la clave, en el eje del poder. Inclusive la iglesia, que es, porque recordemos que el imperio español fue el imperio transoceánico religioso más grande de la historia. La iglesia era terrateniente. En el caso de Ecuador, llegó a ocupar el 75% de las tierras fértiles de la sierra ecuatoriana y a controlar la economía de este país. En este caso de la Real Audiencia de Quito, que era parte primero del Virreinato de Lima y después del Virreinato de Nueva Granada, Santa Fe de Bogotá. Así pues, pasamos de esta época en que los imperios lo eran todo, al nacimiento de una época en que los países comienzan a emerger. Y con Estados Unidos a la cabeza y con Rusia por el otro lado, la comunicación, el transporte, la ley de oferta y demanda, la producción de bienes, la creación de empresas, la concentración de la riqueza y comienza a ser el motivo fundamental de la disputa. Ya no son tierras, ya no son minas de oro. Ahora ya tenemos disputa por petróleo, porque el petróleo no se conocía cómo utilizarlo, pero llega la revolución norteamericana del automóvil y la revolución de los motores de combustión, pues el petróleo cobra valor. Hoy lo que está cobrando valor y por lo que se están matando y por lo que están peleándose en Bolivia y lo que Estados Unidos está interviniendo en ese país, poniendo presidentes que se autoproclaman como la presidenta esta Yanine Áñez, es por el litio. Porque el litio, que nadie sabía para qué diablos sirve, hoy sabemos, es el fundamento de las baterías. Las nuevas baterías ligeras, no pesadas, no de plomo, como las que teníamos antes. Y esto es el elemento fundamental de la denominada revolución de los motores eléctricos. Así pues, pasamos de una sociedad donde los terratenientes eran los reyes a una sociedad donde los empresarios, los industriales, los comerciantes pasan a ser los reyes. Para uno y otro caso, las pestes tuvieron un rol fundamental. Recordemos que las pestes fueron las que les ayudaron a los conquistadores españoles a dominar el imperio, los territorios de América. A su vez, la gripe española fue la que le ayudó a Europa y a los países a que los imperios europeos se autodestruyeran. Por supuesto, después de la gripe española, vino la Segunda Guerra Mundial, vino la guerra contra los nazis, y esto simplemente estableció ya el fin de lo que se llaman los imperios coloniales. Ahora pasamos a lo que se llaman los imperios industriales. A la cabeza de ellos Estados Unidos. Siempre diremos que imperio es aquella forma de gobierno que tiene bases militares fuera de su territorio. Caso de Estados Unidos, que tiene más de 700 bases militares en el mundo, o inclusive China o Gran Bretaña o Rusia, que pueden tener bases militares fuera de su país. Así pues, el control de la comunicación, el control del transporte, pasó a ser el eje fundamental de esta forma nueva de dominio. Es así, por ejemplo, que hoy que estamos viviendo la peste del coronavirus, vemos como CNN
que en un comienzo fue simplemente un sistema de transmitir informaciones 24 horas que se popularizó porque se introdujo en la guerra de Irak y ya daba informaciones en tiempo real de lo que estaba pasando en Irak, en esa guerra, sin ser filtrada por las fuerzas norteamericanas y las fuerzas de los países aliados que atacaron a Saddam Hussein, sino que podía mandar noticias sin filtración directamente a la televisión, es lo que les permitió emerger. Pero hoy vemos, por ejemplo, como CNN, que ya es un poder, ya no es un medio de comunicación, es un poder, decide quién es el presidente de Venezuela y pone de presidente a Juan Guaidó, o decide quién es el presidente de Bolivia y respalda a Yanine Áñez, y decide quién es el enemigo de los Estados Unidos y quién es el aliado de los Estados Unidos. Este fenómeno del poder de los medios, que se desarrolla justamente en esta etapa en que los empresarios, los industriales, los comerciantes llegan a ser poder y la comunicación se convierte en una empresa, en una industria, junto con la industria de la recreación. Ya para la guerra hispano-norteamericana, el New York Times, comenzaron Hearst, por ejemplo, y fue uno de los promotores de la guerra hispano-norteamericana, que alentó, que llevó y que condujo prácticamente a los Estados Unidos hacia la guerra contra España. Hoy, prácticamente CNN conduce la guerra contra lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Este es el ambiente que, gracias al coronavirus, aparentemente se logra consolidar como el medio de información que transmite con mayor, entre comillas, veracidad. Partimos de un criterio muy importante. La verdad dejó de existir cuando apareció el conocimiento científico. Porque el conocimiento científico se diferencia de la verdad, porque la verdad pretende ser eterna, pretende ser inmodificable, pretende ser útil y única. En cambio, el conocimiento tiene el problema de que es una verdad de corta duración que navega lo que se llama en el mar de la duda, donde inmediatamente, mediante las evidencias, mediante los nuevos instrumentos, mediante el desarrollo de la tecnología, deja de existir y da paso a un nuevo conocimiento. Es una verdad de corta duración. Por tanto, no se llama verdad al conocimiento, se le llama realidad. Así pues, ellos pretenden ser los portadores de la verdad, como un día lo fue la religión católica, lo fue la religión musulmana, lo fue el marxismo, lo fue la doctrina capitalista, lo fueron los libros de los filósofos y pensadores franceses que decían que ellos eran los dueños de la verdad. Así pues, estamos viviendo un momento en que el coronavirus consolida el poder de lo que se llama el poder de la información y lo consolida en agencias noticiosas como CNN. Pero pasamos a una nueva sociedad, esta nueva sociedad que comienza a emerger gracias al coronavirus, y hoy día nos damos cuenta de que tiene que nacer, que tiene que existir, que ya es imposible sin ellas la subsistencia del planeta Tierra. Es la sociedad de la colaboración. Esta nueva sociedad de la colaboración, del intercambio, se origina en países primero, en segundo, en continentes. Ya los países no solamente existen como países, sino que se asocian formando unidades
de administración continental. El tratado entre Estados Unidos, México y Canadá une a esos tres países. Por supuesto, tenemos acá la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que son todos los estados latinoamericanos sin Estados Unidos y Canadá, trata de consolidarse. UNASUR se convierte en el peor enemigo de la OEA y de Estados Unidos porque se atreve a decir que quiere un Consejo Sudamericano de Defensa que lo libre de la tutoría y de la manipulación que hace el Pentágono desde 1900, de los ejércitos latinoamericanos. Así pues, en África surge la Organización de Estados Africanos, que se juntan todos para evitar masacres como las que se sucedieron entre los Tutsis y los Hutus. Y los árabes se consolidan en una unidad también. Mientras tanto, China, el sudeste asiático, van consolidándose en otras formas de convivencia y de colaboración. Y así surge una nueva geopolítica. Esta nueva geopolítica, además, se encuentra bajo presión porque aparece el problema del cambio climático y se sabe que el cambio climático, que va a producir inundaciones, deshielos, catástrofes naturales, van a ser solamente enfrentados si todos los países del mundo se unen y deciden hacerlo a través del Acuerdo de París, que fue firmado por Estados Unidos, pero después inmediatamente se salió él, y luego se salió Brasil, y luego se salió Australia, y bueno, ahora estamos en el gran problema de que esa sociedad de la colaboración se encuentra en un momento crítico. Por supuesto, viene el problema de la extinción. Ya no solamente es el problema del cambio climático. Hoy hablamos de la posibilidad de la extinción. Y no solamente hablamos de la posibilidad de la extinción de plantas, de animales. Hablamos de la posibilidad de la extinción de nosotros mismos como seres humanos, porque tenemos armas nucleares, tenemos una capacidad de agredirnos y de destruirnos que nunca jamás la tuvimos, y nos obliga a pensar que si no nos unimos todos para frenar a países que tienen armas nucleares, que son 9, y si no nos unimos todos para impedir que individuos como Donald Trump o posiblemente un nuevo Hitler o un nuevo Mussolini lleguen a esos países que tienen armas nucleares y desaten una guerra nuclear, este espíritu, esta sociedad de colaboración se verá seriamente ante el problema de la extinción. Por último, tenemos el problema de la distribución de la riqueza. Estamos frente a un momento en que la concentración de la riqueza se desbocó. En Estados Unidos el 1% de la riqueza está concentra más del 50% de todo el monumental ingreso que tiene ese país, pero al resto le quedan las migajas que se le caen de la mesa. Pero este fenómeno, que es visible en Estados Unidos, también es visible en el mundo. Un grupo de países concentran tal cantidad de riqueza que no solamente producen la expansión de la pobreza, de nuevas formas de pobreza, la pobreza real, que es la imposibilidad de la que existan seres humanos que no pueden alimentarse diariamente, a la pobreza que se llama la pobreza comparada, en la que los seres humanos se sienten pobres porque no tienen lo que tiene el vecino. Y esto es la expansión de la pobreza. La expansión de la pobreza no se da solamente porque falta alimentos, se da porque el sentimiento de pobreza invade a la clase media, que no quiere seguir contentarse con poco.
y se genera el sentimiento de pobreza. Esta mala distribución de la riqueza, esta codicia generalizada de los seres humanos, está afectando a los bosques, a los mares, con destrucción de árboles, con el consumo, con depredación de los océanos, con sobreextracción minera, sobreextracción agrícola, sobreproducción de bienes y servicios, que a su vez se vuelven una amenaza contra todo el planeta Tierra. Es por esto la conciencia que nos da el Internet, la conciencia que nos da el conocimiento, esta nueva sociedad del conocimiento que permite a todos los seres humanos, primero, comunicarnos, segundo, informarnos, tercero, conocer, sin pasar por las políticas gubernamentales, las decisiones de los emperadores, las decisiones de los dictadores, las decisiones de los ricos, las decisiones de los famosos. Esto hace que la sociedad humana, gracias al coronavirus, que ahora se ha juntado para crear vacunas, que se ha juntado para enfrentar mediante la cuarentena global la peste, hace que la sociedad humana se abra a un nuevo mundo. Este nuevo mundo es el mundo de la distribución y la colaboración entre los seres humanos. Muchas gracias.